Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, oren y renueven su corazón para que el bien que han sembrado dé frutos de alegría y de unión con Dios. La cizaña se ha apoderado de muchos corazones y se han vuelto estériles. Por eso ustedes, hijitos, sean luz, amor y mis manos extendidas en este mundo que anhela a Dios, que es amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el año de la oración, en el tiempo de la Cuaresma, en el día primer viernes de mes. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas viernes de la segunda semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Rosendo. Nació en Galicia, España, en el año 907. Fue un monje de la abadía de San Salvador de Celanova, Galicia. Desde muy joven tuvo la inclinación al silencio y a la piedad. Llegó a ser abad y también obispo de Galicia y Santiago. Trabajó incansablemente para lograr la abolición de la esclavitud y antes de consagrarse fue un gran administrador y un militar. De hecho, al fundar el monasterio, quería que los hombres permanecieran día y noche en las batallas del Señor. Murió el 1 de marzo del año 977. Pensamiento josefino para la fecha. Dios eligió a San José para ser su más tangible imagen en la tierra, el depositario de todos los derechos de su paternidad divina, el esposo de esa noble Virgen que es Señora de los ángeles y de los hombres. Lo dijo el beato Guillermo de Charminade. Y bien amigos y amigas, hemos recordado que hoy es primer viernes, lo hacemos con todo comedimiento. Es un día muy especial para acercarnos mediante la confesión y la comunión al corazón de Jesús, reparar por tantas ofensas que todos, absolutamente todos, cometemos a diario. Y mañana, primer sábado de mes, especialísimo día para honrar a la Santísima Virgen María. ¿Cuál es la honra de María? El acercarnos a la Eucaristía, a recibir a su Hijo. Y también orar el Santo Rosario, un día muy especial para el Rosario. Bien. También nos permitimos comentarles que el 9 de marzo, queremos decir, los padres legionarios tienen en Río Negro un acontecimiento muy importante en la noche. Van a celebrar la Pascua judía, es decir, va a haber un encuentro entre judíos y católicos y se va a recordar de una manera muy vivencial las costumbres de la época, se va a rememorar, aunque ellos no tienen
la fe nuestra, tienen una fe muy respetable. Ellos están en el Antiguo Testamento todavía, sin embargo, en caridad del Señor nos vamos a reunir, los padres van a dirigir este acontecimiento, se va a tener un conocimiento religioso y cultural de la forma como se celebró aquella primera Pascua. Esto nos acercará a nosotros los católicos a una comprensión más propia del sacramento de la Eucaristía. Pueden conectarse con nosotros, suministraremos el teléfono de los encargados de ello. El acto empezará a las 6 de la tarde, terminará a las 9:30 de la noche. Tendrá lugar en el Seminario de los Padres, ubicado cerca al aeropuerto de Río Negro, en el sector de La Tablaza y de Tablacito. Acaba de acontecer algo muy importante, imborrable, en la ciudad de Río Negro, en la Casa La Salle. Se ha celebrado un congreso iberoamericano. Al decir iberoamericano quiere decir que España, junto con todo el conjunto de representantes de América, pues nos hemos reunido para hablar del acontecimiento universal de hoy en el mundo, Medjugorje. Y ese acontecimiento viene celebrándose desde hace mucho tiempo en el mundo. En este caso asistieron, aquí estamos con Omar Vélez Garcés, todos los países de América, exceptuando tal vez Canadá, Jamaica y Cuba, Omar. Correcto. Así, bueno, no solamente este ha sido un acontecimiento que enseguidilla es el número 14, porque antes de esto, Omar, hubo unos 25 en América. Hubo muchos congresos. Gente de Colombia participó en congresos que no están referenciados en este antecedente, pero que tenían el mismo espíritu. Omar, háblanos de este congreso, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Alabados sean Jesús, José y María en este mes de San José. Y gracias, Orlando, por estar aquí en este primer viernes, invitando a todos a hacer este primer viernes en reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, hemos realizado el 14º Congreso Iberoamericano, es decir, desde que también España se integró en el 2010, ha habido 14 congresos. ¿Qué ocurrió? En Medjugorje, el grupo que antes hacía el congreso solamente americano, con Luis Imán, Padre Gerard, claro, Padre Verar y otros más, se reunió en Medjugorje con el Padre Danco de los franciscanos y se integró a España. Y los últimos, como dice el Evangelio, serán los primeros, porque los españoles que no habían ido casi a Medjugorje comenzaron con una pasión y un entusiasmo tan grande que llegaron a organizar también España, que se volvieron nuestros líderes, y ahora tenemos Centro Medjugorje, el cual lo lideran desde España. Ha tenido ya 2 directores, el primero fue Santiago y el segundo es Oriol, quienes vinieron acá. Pero miren qué extraordinario. ¿Cuál Santiago, Omar? Santiago fue el primer director de Centro Medjugorje en España. Era un muchacho gerente de un banco y la Virgen lo llamó en Medjugorje y dejó todo y se dedicó a trabajar para la Virgen. Y luego vino Oriol. Pero quería comentarles algo muy importante para que ustedes vean el contexto dentro de la iglesia. Estos grupos de Medjugorje comenzaron hace más o menos en el año 90 a reunirse, y luego de que don Luis Simán tuvo su conversión en Medjugorje, él empezó a difundir los materiales por toda América y se constituyó un grupo en el cual estaba don Luis Simán de Miami, un salvadoreño nacionalizado en Estados Unidos, el padre Francisco Verar, estaba también el padre Manuel de Canarias, Ivette Pacheco de Puerto Rico y yo, éramos Omar Vélez. Yo estaba en ese momento en Venezuela, constituimos el CODI y este CODI comenzó a llevar por América libros, videos. Tu contacto con Medjugorje fue desde Venezuela. Sí, y desde Venezuela yo coordinaba América Latina, mandábamos libros a Colombia, Venezuela, Cuba y a todos los países de América Latina con la financiación de don Luis Simán, desde Miami, desde Florida Center for Peace.
Este grupo, CODI, trabajó muchos años y organizó grupos de oración, encuentros nacionales, de los cuales en Colombia se hicieron varios encuentros. Pero ya en el 2010, el padre Danko de Medjugorje decide hacer algo más universal, cita a Medjugorje todos los grupos y entonces se organiza el Centro Medjugorje, que está guiado personalmente por los franciscanos de Medjugorje o con la guía espiritual de ellos y liderado ya por nosotros. Comenzó entonces a hacerse el primer congreso, se han hecho entonces 14 y con el gran regalo que tenemos desde el 2018, cuando el Papa Francisco recibió el informe del cardenal Ruini. ¿Qué es eso? Es que el Papa Benedicto XVI había mandado 14 personas, entre ellos 12 cardenales, 4 años a Medjugorje a estudiar el fenómeno de Medjugorje. Estas 14 personas muy bien documentadas estudiaron 4 años los primeros 7 días de apariciones y declararon que sí eran verdaderos. Entonces el Papa Francisco acepta obviamente a Medjugorje, ya da la aprobación a los primeros 7 días. Sin embargo, hoy, imagínense cómo es de prudente la Iglesia. La Iglesia no va a decir que tenemos 42 años, 8 meses y 5 días de aparición a hoy, primer viernes, y la Iglesia ya dijo que los primeros 8 días eran verdaderos. Le falta por estudiar nada más 42 años, 7 meses. Claro, es decir, las primeras son auténticas, lo cual no quiere decir que las otras no, sino que están en estudio. Y hay que anotar algo, Omar, si estamos equivocados, por favor nos preavisas. La Iglesia Católica anda despacio, por fortuna, es muy prudente. Así es. Sí, pero primera vez en la historia que conozcamos, un papa afirma la autenticidad de unas apariciones antes de terminar el acontecimiento. No hablamos de una, diríamos, declaratoria canónica o algo parecido, sino que el Papa dijo, bajo esa gravedad que es decir, que esta aparición que todavía está ocurriendo, en su comienzo fue auténtica, lo ha dicho el Papa Francisco, y autorizar de manera oficial las peregrinaciones. Hombre, eso lo dice todo, la prudencia humana nos dice que esto es absolutamente cierto. Y con esto el Papa le da como la confirmación a esos 80 millones de peregrinos que han visitado Medjugorje. Entonces ya para el 2018, con este informe de la Comisión Ruini, el Papa autoriza las peregrinaciones oficiales a Medjugorje por parte de obispos, cardenales, sacerdotes, y además nombra un visitador apostólico llamado Monseñor Husser, un cardenal. Que ya murió. Él estuvo en Medjugorje encantado, hizo unas alocuciones maravillosas sobre Medjugorje, pero durante el COVID fue a Polonia, se contagió de COVID y murió. Y el Papa lo reemplazó con Monseñor Aldo Cavalli, quien actualmente está como visitador de Medjugorje, con quien hemos estado nosotros compartiendo. Imagínense, esta aparición es la única aparición que es seguida directamente por el Vaticano, no por el obispo de la localidad. La única aparición del mundo que es directamente seguida por el Vaticano. No tanto aparición, Omar, lo entenderíamos nosotros así, sino que la jurisdicción eclesiástica de Medjugorje no la retiene la Conferencia Episcopal de Bosnia y Herzegovina, sino que es de administración directa del Vaticano. Y lo cual es extraordinario. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Y por cierto, ustedes pueden ir a Medjugorje en peregrinaciones con toda tranquilidad, sacerdotes, obispos, etc. Bueno, ¿qué ocurrió entonces en nuestro congreso? En primer lugar, tuvimos la dicha de tener un retiro con unos 26 sacerdotes. ¿Asistieron tantos sacerdotes al congreso? Primero en el retiro, el lunes, martes, tuvimos 26 sacerdotes en la Casa Vid. Estos sacerdotes me decían, yo estuve con ellos, me decían, Omar, hemos renovado nuestros votos sacerdotales. Esto ha sido algo maravilloso, un regalo muy grande para nosotros, porque vinieron de Medjugorje el padre Danko y el que fue párroco de Medjugorje, el padre Marinko. ¿Quién dirigió el retiro? El padre Danko y el padre Marinko. ¿Con su traductor? Con su traductora Filka. Ah, bien. Durante 2 días. Y los sacerdotes hicieron
una jornada extraordinaria. Luego, el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, se dio entonces en La Salle, en Río Negro, el encuentro. Y tuvimos 2 obispos, 40 sacerdotes y 500 personas venidas de 25 países. Mire, miremos esto con mucha providencia y esperanza. Esto no es una casualidad, Omar. ¿Cómo que 40 sacerdotes, casi 500 peregrinos? Porque fueron peregrinos. Y lo hermoso fue que ustedes vieran la homilía que hizo sobre Medjugorje nuestro obispo del Oriente de Sonsón Monseñor Fidel León. Monseñor Fidel León hizo una homilía sobre Medjugorje, sobre los mensajes de la Virgen, que es digno de que ustedes lo conozcan. Voy a tratar de pasárselo a Aba para que Aba lo reproduzca. Sí. Y después también tuvimos la visita del el obispo que es secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Luis Manuel Ali. ¿Es el secretario de la conferencia? Sí, y estuvo allí. O sea que se contó con 2 obispos. 2 obispos celebraron misa, hablaron de los mensajes de la Virgen. Monseñor Ali nos acompañó una tarde y una mañana. Es que esto que Omar nos estás contando es oficialmente presencia de la Iglesia. Correcto. Y tuvimos sacerdotes de muchos países. Y entonces, además de eso, las personas que venían de diferentes países, ya estamos acostumbrados a tener también charlas. Tuvimos charlas maravillosas, testimonios. Por ejemplo, hay un testimonio que quisiera que ustedes lo sigan, porque aquí en Colombia se va a hacer algo que ocurrió también en Europa y en Medjugorje. Una monjita, Sor Elvira, fundó el cenáculo, una casa para exdrogadictos. Y hemos tenido aquí en el retiro un muchacho que ha venido y nos ha contado la metodología y la conversión, cómo a través de la amistad, del trabajo, de la oración, del amor, se sanan. Y yo doy testimonio, porque he estado estudiando 3 veces esto para tratar de montar en Medellín una casa para muchachos drogadictos. El 95% de estos muchachos se sanan, se liberan. Y no solo eso, salen vocaciones matrimoniales, sacerdotales. La última vez que yo estuve había más de 16 sacerdotes y 32 monjas que habían salido de estas casas, más todos los muchachos empresarios, emprendedores que conozco que han salido de estas casas totalmente restaurados. Nos han contado, porque algo conocemos del caso también, nos han contado que este hogar de la Madre Elvira, que falleció recientemente, hogar de recuperación en la fe, de la drogadicción, no tienen los fármacos para recuperarse, sino que es oración y trabajo lo que los ha traído de nuevo a la vida limpia. Es una resurrección. Eso es verdad. Es una resurrección. Ellos comienzan, bueno, brevemente, empiezan trabajando con la amistad, el grupo de apoyo, con su ángel de la guarda, que es un compañero que los apoya. Luego viene el trabajo y la amistad, y luego viene la oración. Posteriormente van a rehacer el carácter, porque el problema que han tenido es que han llenado las falencias de cariño, afecto, o carencias de papá, de amor papá, mamá, con droga. Están buscando es llenar vacíos. Bueno, tuvimos el testimonio de una ex pastora protestante que se encontró la iglesia cuando vinieron las exequias de su papá y dice, mi papá murió y ahora ¿qué hago? ¿Cómo yo puedo interceder por mi papá? Y no sabía qué hacer, y la Virgencita la llevó a volver a la iglesia y hoy en día es líder de grupos de oración de María Reina de la Paz. Además de que el padre Marinco nos dio una conferencia sobre la santidad que vale la pena que la reproduzcamos en Aba. Aclaremos algo, Omar. Precisamente esta ex pastora, sí, pues se encontró con la Biblia que recomienda orar por los difuntos, y algunas denominaciones protestantes dicen que no vale orar por los muertos. Mira que ella se encontró con ese vacío. ¿Qué hago para orar por mi papá si en mi fe no lo puedo hacer? De hecho, aprovechemos nosotros, amigas y amigos, para orar mucho por las almitas del purgatorio que nadie reza. Los protestantes, los hindúes, los judíos y de otras denominaciones que nadie reza por sus almitas que están en el purgatorio. Oremos nosotros, ofrezcamos sacrificios y ofrezcamos lo que podamos. Bueno, también tuvimos una charla muy linda sobre qué es la santidad. Cómo
el padre Marinco nos dio varias charlas, también el padre Danco, cómo hacer peregrinaciones a Medjugorje. Tuvimos además eventos maravillosos como la veneración a la Santa Cruz, todos los días, en las noches. Qué bonito emplear este término veneración en lugar de adoración a la Santa Cruz, porque se adora a Dios. Claro que pues no es tampoco una blasfemia decir ahora el Viernes Santo adoración de la Santa Cruz, porque en el consciente y en el subconsciente sabemos que se está adorando a Jesucristo. Lo representamos en la cruz, pero no es propio decir veneración como acabas de decirlo. Correcto. Y entonces también intervinieron cómo hacer grupos de oración, también cómo hacer la lección divina para muchas personas. Y obviamente todas las noches había adoración al Santísimo. Sin la adoración al Santísimo nada funciona, Orlando. Porque en Medjugorje la Virgen nos ha dicho, adoren a mi Hijo sin cesar. Yo estoy más presente durante la misa que durante las apariciones. Es mejor comulgar que ser vidente. Cuando ustedes están adorando a mi Hijo, yo siempre estoy ahí. Así que se refrescó, se confirmó. Y hubo muchos frutos que fueron confirmados con el mensaje que la Virgen dio el 25, donde nos decía que los frutos buenos que habíamos recibido los lleváramos a todos y que le ayudáramos a todas aquellas almitas que se habían vuelto estériles para que volvieran otra vez a renovar su vida y a dar frutos. Estos congresos entonces es el 14 iberoamericano, pero antes de eso hemos tenido unos 20 y tantos, 25 tal vez, solo americanos. En cada país también se hacen congresos regionales. Así que de paso los invito para que el próximo, cerca del día 25 de junio, aquí en Medellín hacemos el día para conmemorar el aniversario 43 de las apariciones. Normalmente lo hacemos en la casa de San José, en un colegio San José aquí en Medellín. Así que prepárense porque están invitados, pueden venir todos. Allí normalmente vamos a hacer un congresito pequeño, adoración al Santísimo, el Rosario, charlas, conferencias, Santa Misa. Estos congresos entonces sirven para que todos los de América nos demos cuenta que estamos unidos, que somos una iglesia, una, y que no importa el idioma que tengamos, porque ha venido gente de distintos idiomas de América, los de Curazao, los de Papiamento, los de Brasil, portugués, etcétera. No importa el idioma. Es que la iglesia es una. Un aglutinamiento de idiomas. Se habló croata, se habló papiamento, se habló inglés, se habló español desde luego. Portugués, mire que eso estuvo muy, una concentración de... Y se habló el idioma del amor. Porque el amor es el idioma central que la Virgen María viene a traernos en Medjugorje. Con amor todo lo podemos. Y sobre todo, pues digamos, en la síntesis que podía decirle a ustedes de este congreso y para todos ustedes es el siguiente. Los invito, de hecho, a nuestros grupos de oración, al grupo que tenemos aquí con el Centro María Reina de la Paz a las 10 de la mañana, los sábados a las 7 de la mañana, que esta semana nos reuniremos mañana, en el Hospital San Vicente de Paúl para hacer un retiro. En la capilla del hospital, claro. En la capilla del hospital con el padre todos Samir están Lozano. Invitados, todos. Están invitados los que quieran ir. Y también pues tenemos un grupo a las 6 de la tarde, un grupo a las 10 de la mañana y un grupo a las 9 de la noche con los hermanos privados de la libertad. Anoche teníamos 144 hermanos. ¿Y cuál es la síntesis de este congreso? Recibir el amor de Dios a través de María. La Virgen María nos da su amor y nos pide que nos llenemos del amor de ella, que es el amor de Dios, para llevárselo a los demás. No nos podemos quedar con ese amor. Tenemos que orar para llenarnos del amor y luego salir a darle ese amor a los demás en obras de amor, en obras de misericordia. Esa es la iglesia que quiere el Papa Francisco, es la iglesia que siempre nos han predicado. Omar, desde el punto de vista personal, tuyo, personal, que has estado en tantos congresos, que has trabajado por Medjugorje de manera infatigable tantos años, la vivencia pasado este congreso, lo que te quedó en el corazón, ¿cómo podrías compartirlo?
Qué pregunta tan linda, Orlando, y tan difícil. Pero en verdad yo siento que hay que dar todo. Hay que dar todo en este momento. Es decir, llenarnos de Jesús y dejar que ya no seamos nosotros. Ir a llevarle a todo el mundo el mensaje de la Virgen. ¿Por qué? Porque miren, Jesús dice, el que me ama escuchará mi palabra y la pondrá en práctica. El que ama a la Virgen escuchará los 1161 mensajes oficiales que tenemos, los pondrá en práctica y con su ejemplo de vida los llevará a los demás. Entonces, escuchar la Virgen es amarla. Escuchar los mensajes los tenemos nosotros, están disponibles en internet. Quien quiera comprar los libros los tenemos nosotros. Pero si no escuchamos los mensajes, si no los vivimos, verdaderamente no amamos a la Virgen. Es como si escuchamos el Evangelio, no lo sabemos, el diablo también se lo sabe, pero no lo vive. Claro, teniendo en cuenta el que la Virgen no ha dicho nada nuevo. Todos sus mensajes están en el Evangelio. Quien repase los mensajes de la Virgen, sobre todo los viva, está viviendo auténticamente el Evangelio. Y efectivamente la Virgen ha refrescado muchas cosas que se han olvidado en la iglesia. Por ejemplo, el ayuno. Los miércoles y los viernes el ayuno a pan y agua. Por ejemplo, anoche, el día martes, hicimos una Escuela de María a las 8 de la noche, que está en YouTube. Pueden buscar Escuela de María de Medellín. Pueden buscar el programa que hicimos que se llama Cuaresma, Conversión Personal y Ayuno. ¿Cómo aprender a hacer un pan de ayuno? El ayuno, el perdón, la oración, la misa. Búsquenlo. María nos dice, escuchen mis mensajes y pongan a Jesús en el corazón y llévenselo a los demás. Por eso Medjugorje no es un movimiento en la iglesia, atención. Es la iglesia en movimiento. ABA Comunicaciones agradece la visita de ustedes a nuestras instalaciones. Estamos ofreciendo los servicios de vídeo y de audiograbación. Aquellas cintas viejas las lograremos poner en óptimas condiciones para que puedan ser aprovechadas y aquellos momentos gratos para el recuerdo no se vayan a malograr de ninguna manera. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.